Hola y bienvenidos, bienvenidas. Me alegro mucho de que hayas vuelto para este segundo episodio de la vida y la misión de Santa María Eufrasia. Hoy hablaremos de la vida y la infancia de Santa María Eufrasia. Por supuesto, no nació como santa, nació como una niña llamada Rose Virginie Pelletier. ¿Cuándo y dónde vivía? ¿Quién era su familia? ¿Cómo era de pequeña? ¿Qué la convirtió en lo que era? Estas son las preguntas que exploraremos hoy. Mientras escuchamos su historia, piensa en las influencias de tu vida. ¿De dónde has sacado los valores que tienes? ¿Quién te hizo ser quien eres? Hoy se une a mi amiga Courtney Lucas, a que nos acompaña en nuestra historia. Muchas gracias por tenerme hoy aquí con ustedes. Estoy muy emocionada por conocer a Santa María Eufrasia de una manera más personal. A veces las personas que hacen cosas tan maravillosas en la vida y se convierten en santos parecen estar tan lejos de la vida. ¿Cómo podría yo estar a la altura de lo que ella hizo? Estoy de acuerdo, es fácil sentirse alejado de alguien que vivió hace tanto tiempo y fue una persona tan grande, pero creo que encontrarás en ella a alguien con quien puedas conectar, tal vez a alguien a quien puedas considerar como amigo o amiga. ¿Por dónde te gustaría empezar? Lo primero que me intriga es cuándo y dónde vivió Rosa Virginia, o más tarde Santa María Eufrasia. Esa es una gran pregunta y una consideración muy importante para cualquier persona a la que intentemos conocer mejor. Si realmente queremos conocer a Rosa Virginia, tenemos que ver las cosas desde su perspectiva cultural. La Francia del siglo XIX es probablemente una época y un lugar muy diferente a los que uno está acostumbrado a vivir. Debemos recordar que no debemos juzgar a las personas de una época y una cultura diferentes según nuestros criterios. La forma en que nosotros entendemos el mundo y a otras personas no puede compararse con la forma en que ella entendía el mundo y las personas. De forma muy sencilla, te diré que Rose Virginie Pelletier nació en Francia el 31 de julio de 1796. Como la mayoría de nosotros, estuvo influenciada por su familia y por la época y cultura en la que nació. Era la época del final de la Revolución Francesa. Sé algunas cosas sobre la Revolución Francesa. Fue cuando Francia derrocó a la realeza y comenzó a ser una república. ¿No es así? Recuerdo haber aprendido sobre el reinado del terror, la guillotina y María Antonieta. Así es, durante la Revolución muchas personas buenas fueron ejecutadas simplemente por ser ricas o de nacimiento noble o católicas, pero es cierto que las cosas tenían que cambiar. Durante esa época el Estado y la Iglesia estaban muy alineados, por lo que tenían intereses en que todo siguiera igual. Francia era una sociedad jerárquica con divisiones rígidas. Los ricos eran muy ricos y los pobres aún más pobres. La revolución supuso un gran cambio a la sociedad, aunque no eliminó la pobreza. ¿Cómo afectó todo esto a la familia de Rose Virginie? Su padre se llamaba Julien Pelletier y era médico. Su madre, Anne Mouret, era una mujer muy buena y vivían en Soullans con sus hijos. En su vida, Julien y Anne tuvieron 9 hijos, pero 2 de ellos, Nathalie y Sophie, murieron antes de que naciera Rose. En febrero de 1794, 2 años antes del nacimiento de Rose Virginie, Julien y Anne son detenidos en Soullans y acusados de ser miembros de la aristocracia. Sus 5 hijos, el mayor de 10 años y el menor de 3, fueron dispersados para vivir con parientes. Su casa fue tapiada y el doctor y la señora Pelletier fueron trasladados a pie aproximadamente 20 millas hasta una isla frente a la costa atlántica llamada Noirmoutier. La isla sirve entonces de colonia penitenciaria. Allí vivieron en la prisión durante 3 meses. ¿Se imaginan lo que eso supuso para la familia? Hoy vemos cómo se separa a padres y hijos. Y los estudios demuestran que el trauma es duradero, incluso después de reunirse. Así que los padres fueron acusados de traición, lo que quería decir ser leal a la Iglesia y a la realeza, y esperaban ser ejecutados como la mayoría de los cautivos. Entonces eran monárquicos. Ciertamente eran leales a la Iglesia, pero es dudoso que fueran monárquicos.
Hay varias declaraciones firmadas por las autoridades republicanas que prueban su patriotismo. Por ejemplo, en 1793, Madame Pelletier evitó que una tropa de soldados republicanos cayera en una emboscada de los monárquicos. Gracias a ella, 600 soldados republicanos salvaron la vida. Es posible que esta acción haya salvado sus vidas. En 1794, el año en que fueron arrestados y llevados a Noirmoutier, 2.000 personas fueron ejecutadas en la isla en los primeros 6 meses. No hay constancia de la razón por la que se les perdonó la vida. Pudo ser por Madame Pelletier o tal vez porque el padre era médico y podía ser útil a sus captores. Por la razón que sea, no los mataron, sino que les dieron una casa en la isla y los mantuvieron allí como prisioneros libres. Debió ser un momento aterrador para sus padres al estar separados de sus hijos. ¿Qué hacían en la isla como prisioneros errantes? El padre, Julien, ejercía su oficio de médico, independientemente de la posibilidad de ser pagado. Sabemos que era un hombre muy bondadoso. Acogía con frecuencia huérfanos y los mantenía en su propia casa, tanto en Soullans como en Noirmoutier, hasta que podía encontrarles un hogar. La madre también era una mujer bondadosa, cuidaba a los enfermos y a los ancianos de la isla. Su apodo era el Ángel. Es notable que en medio de su propio sufrimiento, el doctor y la señora Pelletier tendieron la mano a los demás con amabilidad. Este era el comportamiento que se modelaba en el hogar de Rose Virginie. Empezamos a ver dónde aprendió a querer simplemente. Es realmente increíble. Qué ejemplo tan increíble deben haber sido los padres de Rose Virginie para ella. Entonces, si sus padres vivían en la isla como prisioneros y los niños estaban dispersos con familiares, ¿se reunieron alguna vez? ¿Cuándo entró Rose en escena? Fue en algún momento del año 1796 cuando la familia se reunió. El doctor Pelletier recibió permiso para volver al continente, recoger a sus 5 hijos y traerlos de vuelta a Noirmoutier. El 31 de julio de ese mismo año, Rose Virginie nació en la isla, en la casa familiar. Así la familia estaba completa, a excepción de Paul, que no naciera hasta 1801. Los demás hijos son Anne-Joséphine, Juliane, 11 años, André, 7 años, Victoire, Émilie, 6 años y Armand, 5 años. Puede imaginarte que nació en el seno de una familia cariñosa y bondadosa, y sin embargo una familia que había quedado bastante traumatizada. Los hijos mayores estuvieron separados de sus padres durante 2 años y no sabían si sus padres estaban vivos o muertos. ¿Qué sabemos de cómo era Rose Virginie de niña? Fue siempre una santa, una niña perfecta. He visto la foto de ella durante su primera comunión y parece tan dulce. Era dulce, pero no era una santa. Vivir en la isla de Noirmoutier contribuyó mucho a forjar su carácter. Sabemos que era un espíritu libre y que tenía mucha libertad. Podía correr y jugar con relativa libertad en las playas y los bosques de la isla. Mucha más libertad de la que habría conocido una niña nacida en una familia aristocrática del continente. Estaba libre de las típicas expectativas de niña, de aprender a servir a su marido, a recibir a los invitados, a lucir bien y a manejar a los sirvientes en una casa. En la isla no hubo una escuela formal hasta que ella cumplió 13 años. En el próximo episodio se hablará de ello. Vaya, correr por las playas y los bosques sin escuela formal suena bastante maravilloso para un niño. Cuéntame más sobre Noirmoutier. Suena como un gran lugar para crecer. Para contar esta historia hay que remontarse muy atrás, alrededor del año 674. Un monje llamado San Filiberto llegó a la isla con unos 70 monjes y vivió allí durante 10 años hasta que murió. Tuvo un gran impacto en la vida de los que vivían allá y sigue siendo el patrón de la isla. La isla recibió el nombre de Noirmoutier, que viene de la palabra noir, que significa negro, y moutier, que significa monjes. Hizo mucho para mejorar sus condiciones de vida y enseñarles la fe cristiana. Les enseñó a extraer la sal del mar, una habilidad que todavía se practica hoy en la isla de la misma manera.
Les enseñó a regar, a aprovechar la energía eólica y a construir carreteras. Construyó una iglesia y un monasterio que albergaba 900 monjes y donde acabó siendo enterrado en la cripta. La cripta se convirtió en un vertedero durante la Revolución. Cuando Rose Virginie y su amiga Sofía eran niñas, decidieron limpiarla ellas mismas y redescubrieron la cripta de San Filiberto. Todavía hoy se puede ir a la parroquia local y verla. Es muy interesante imaginar a niños pequeños limpiando la cripta de un viejo santo. Sí, era muy religiosa. La fe católica era importante para sus padres, como suele ocurrir cuando una religión es perseguida, como lo fue el catolicismo durante la Revolución, se mantiene aún más firme en el corazón de sus creyentes. Rose Virginie heredó de sus padres este amor por su fe. Como ya hemos comentado, la fe que aprendió de sus padres no era de inacción, sino que les movía a cuidar de los huérfanos y los enfermos. Este es el tipo de espiritualidad que acompañó a Rose durante toda su vida. Haber crecido en una isla le permitió disfrutar de las vastas vistas del océano y era una persona con visión de futuro. Sabía que el mundo era grande. Veía los barcos comerciales ir y venir y escuchaba la historia de los marineros. Conocía la trata de esclavos. Incluso a una edad temprana, esto le rompió el corazón y se dijo a sí misma que algún día haría algo al respecto, y así lo hizo. Desde muy temprana edad vemos su interés por la justicia social. Pero también sabemos que no era perfecta, que era un poco traviesa y que era una líder entre sus amigos y amigas, según su amiga de la infancia, Sophie. Hay historias de bromas de la infancia, de robar la peluca de un anciano mientras dormía, de lavarse los pies en la leche de la familia y de escupir en un bol de fresas para que su primo no pudiera comerlas. Le enseñaron a pensar en los demás. A menudo acompañaba a su madre cuando ésta recorría la isla cuidando a los enfermos y a los pobres. También le enseñaron a compartir su hogar y su familia, ya que su padre traía a casa a los huérfanos de la guerra, que luego vivían con la familia mientras esperaban que se les encontrara un nuevo hogar. Así que incluso a pesar de la separación y el encarcelamiento de su familia durante la Revolución, parece que Rose tuvo un gran comienzo de vida. Lo hizo. Así fue, le dio una base muy sólida y le serviría más tarde en la vida cuando las cosas no eran tan buenas. En nuestro próximo episodio conoceremos más sobre su crecimiento, la eventual ruptura de su familia y el tiempo que pasó en el internado de Tours cuando era adolescente. Veremos su vocación por Nuestra Señora de la Caridad, fundada por San Juan Eudes en el siglo XVII, y otras personas influyentes en su vida. Por ahora me gustaría invitarte a considerar tu propia vida. ¿Qué tradiciones familiares, influencias culturales y acontecimientos históricos han contribuido a que me convierta en quien soy? ¿Qué es lo que ha formado mi carácter en mi entorno? ¿Cuáles son los momentos decisivos de mis primeros años de vida que han influido en la persona que soy ahora? Si estás viendo estos episodios con un grupo, este sería un buen momento para hacer una pausa y compartir una conversación sobre lo que descubres. Gracias por estar aquí. Vuelve pronto.